Ahí usted tiene precisamente en pantalla, tiene un archivo de Excel que le voy a compartir y que estoy seguro que le va a ser de muy buena ayuda. Aquí es donde usted puede calcular sus utilidades, ¿no es cierto? De tal manera que lo pueda hacer sin ningún inconveniente. Ok, ponga mucha atención, por favor, que vamos a empezar. En la primera parte, usted va a ubicar el periodo fiscal. En este caso, esto corresponde a las utilidades del año 2022, periodo fiscal que estamos preparando 2022. Aquí vamos a ubicar la utilidad líquida que debe estar debidamente cruzado con la declaración del impuesto a la renta de sociedades y si es persona natural con la declaración del impuesto a la renta, por supuesto, de personas naturales. Esta información que usted ve ahí lo tiene que usted obtener de su declaración de impuesto a la renta. Si es una sociedad, en el formulario 101, y si es una persona natural, el formulario 102. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Usted debe tener a la mano el formulario 101 y el formulario 102. Por ejemplo, yo voy a abrir en este momento el formulario 101 de impuesto a la renta sociedades. En el formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades, usted va a encontrar la siguiente información. Observe. Ahí está precisamente el formulario de impuesto a la renta de sociedades. Usted se tiene que dirigir hasta la parte de la conciliación tributaria, que es el bloque número 3, aquí, justo aquí. En esta parte de la conciliación tributaria, usted tiene que trasladar lo que tenga en el casillero 803. Este es el casillero de la participación de trabajadores. Entonces usted tiene que trasladar lo que tiene precisamente en el casillero 803. Eso es lo que usted tiene que trasladar hacia esta hoja de Excel donde nosotros estamos trabajando, hacia aquí. Entonces, esto por eso aquí le dice, mire, aquí, perdón, las utilidades, así, discúlpeme, yo me equivoqué. Usted tiene que trasladar las utilidades, dice. Entonces, de igual manera, usted se tiene que ir al formulario 101 de impuesto a la renta a sociedades. Y como le está pidiendo la utilidad del ejercicio en primera instancia, es lo que está aquí en el contenido del casillero 801. Eso es lo que usted le tiene que registrar ahí. Lo que usted tiene en el casillero 801. En el caso de que sea una sociedad y en el caso de que sea una persona natural, en el caso de que sea una persona natural, en cambio, su fuente de información va a ser el formulario 102. En el formulario 102 de personas naturales, de igual manera, hay la parte de la persona natural obligada a llevar contabilidad que nos habla del estado de situación financiera. Y aquí también tenemos el estado de resultados, que justo es el que se acaba de pasar. Y usted tiene que llegar hasta la conciliación tributaria. Y en la conciliación tributaria tiene que pasar el valor de la utilidad del ejercicio, que es precisamente el contenido del casillero 701. El contenido del casillero 701. Listo.
Eso es pues lo que usted tiene que registrar. Ok. Entonces, una vez que usted ya sabe de dónde se obtiene, avanzamos al siguiente, que es la participación de trabajadores, que en este caso es 11.973. Y de igual manera, esto tiene que pasar del formulario. Entonces, si usted está en el formulario 101 de impuesto a las rentas sociedades, ahí es efectivamente del casillero 803. Y si usted es una persona natural obligada a llevar contabilidad, en cambio, es lo que contiene en el casillero 704. Entonces, de aquí es donde se debe pasar los saldos, los valores. Justamente de ahí es donde usted debe pasar los valores. Ok, no se olvide eso, también dato muy importante. Entonces, una vez que ya tenemos esto, procedemos a calcular el valor del 15%. De estos 79.000, calculamos el 15% que va a estar cruzado con los respectivos formularios. De estos mismos 79.000, calculamos el 10%. Este 10% que es para distribuir en función al tiempo laborado. De estos 79.000, ¿no es cierto? Calculamos el 5% que va a ser distribuido en función a las cargas familiares. Y la suma del 10% y la suma de este 10% más este 5% obviamente me da el valor total. Entonces, usted ya sabe de dónde se obtiene toda esa información. Ahora sí vamos al cuadro. En la primera columna, usted tiene que registrar la cédula, tiene que registrar los nombres de los empleados, los días que han laborado, esto también es importante. Y estos días que han laborado, usted los puede tener de la consulta de planillas consolidadas del IES, así como también el código sectorial. Todo esto viene de las planillas del IES, ¿no? Todo esto va a venir de las planillas del IES. Entonces usted tiene que saber que eso viene precisamente de las planillas del IES. Para eso, usted lo que tiene que hacer es, por supuesto, ingresarse a la página del IES, hacer las respectivas consultas. Entonces, ¿cómo se hacen las consultas? De la siguiente manera. Nos ingresamos a la página del IES. Tal como lo estamos haciendo. Ingresamos a trámites virtuales. Entramos a empleadores. Y en empleadores escogemos la opción que dice precisamente generación, consulta e impresión de comprobantes. Entonces procedemos a ingresar. Nos van a pedir, por supuesto, la cédula y el usuario. Ingresamos. Ponemos continuar. Y en la parte izquierda, usted tiene el menú donde usted va a direccionarse a este bloque que dice planillas. Entonces usted ingresa a planillas y aquí precisamente le aparece la opción que dice consulta de aportes. Entonces usted ingresa a esta opción que dice consulta de aportes, va a seleccionar la opción consolidado, va a escoger los meses, en este caso 2022,
01, que es el mes de enero, al 2022 diciembre, que es todo el periodo, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces ahí vamos a esperar que se genere la planilla y le vamos a hacer el descargue en archivo de Excel. Entonces usted ya puede ir observando que efectivamente se está descargando. Y le vamos a poner justamente descargar y vamos a esperar que se abra. Y efectivamente usted lo puede ver, ya está abierto ahí. Y aquí precisamente usted va a tener la información de los días laborados en el transcurso del año 2022. Aquí usted le recomiendo que inserte y por supuesto haga las sumatorias respectivas, así como lo estoy haciendo, empleado por empleado. ¿Cuántos días ha laborado esta persona en todo el periodo enero-diciembre, enero-diciembre? Entonces aquí es 360, mira. Entonces, de esa manera, usted en esta consulta de planillas de aportes tiene todos los datos de todos los trabajadores, todito. Los días que han laborado, tiene usted los nombres, tiene usted las cédulas, es decir, toda la información que usted necesita. Y con esa información es lo que usted sigue llenando nuestro formulario aquí, ¿no? Entonces, ya le acabo de indicar cómo usted puede obtener los días laborados a través de la consulta de planillas consolidadas. Entonces, ahí ya tiene usted toda esa información. Ok. También tiene que usted ubicar, llenar aquí en la ocupación. Esto se lo hace a través de la consulta del rol de empleados. Ok. Entonces, vamos a ver, esto se lo hace a través de la consulta de el rol de empleados. Ok, las dudas, consultas, vaya dejando en el chat que ya le respondemos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a hacer igual, nos vamos a la página del IES, ¿no es cierto? Y aquí precisamente podemos hacer nuevamente una consulta que es la del rol de empleados. Entonces aquí hacemos consulta de rol de empleados. Perfecto. Aquí ponemos directamente buscar y vamos a bajar todo esto de igual manera en archivo de Excel. Y abrimos el archivo. Y aquí podemos ver precisamente los denominados códigos sectoriales. Estos son precisamente los códigos sectoriales. Esos son los que nosotros debemos registrar. Los denominados códigos sectoriales. Ok. Y eso le va a servir precisamente para llenar esta parte que se refiere al campo de la ocupación. Eso le sirve para llenar esta parte que nos habla acerca del campo de la ocupación. Ok, entonces nosotros ya tenemos identificado. Y aquí tenemos el número de cargas, que como usted ya sabe, las cargas familiares ya sabe que son los hijos menores de 18 años
hijos con discapacidad de cualquier edad y también el esposo, la esposa, el cónyuge, eso también es considerado como cargas familiares. Y ahora sí vamos a encontrar ya los porcentajes de distribución. Y aquí nos dice los porcentajes de distribución. Para esto vamos a apoyarnos también en el instructivo de cargas familiares. En el instructivo, permítame, ya le pongo en pantalla también otro archivo que necesitamos para calcular los factores. Ok, vamos a compartirles en pantalla el acuerdo ministerial a través del cual se indica la forma de calcular los factores del 10 y el 5%, ¿no? Entonces les voy a indicar documento oficial del Ministerio de Trabajo. Entonces lo que vamos a ver en este momento es cómo se calcula esta columna. Esta columna que se denomina factor de distribución del 10% de trabajadores. Para encontrar el factor de distribución del 10%, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí nos dice precisamente y nos indica cómo se debe encontrar ese factor. Atentos. Cálculo del 10% de participación de utilidades. El valor que debe percibir cada persona, trabajador o extrabajador por concepto del 10% de la participación en utilidades, escuche bien, se obtiene multiplicando el valor del 10% de utilidades por el tiempo en días que la persona ha laborado, dividido para la suma total de los días laborados por las personas trabajadoras y extrabajadoras. Entonces vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Nos vamos al archivo de Excel y nos dice que primero tenemos que efectivamente encontrar este factor. Y nos dice que para encontrar este factor tenemos que dividir los días que ha trabajado cada persona para el total de días sumados. Entonces, vamos a inmovilizar un ratito esta pantalla. ¿A qué se refiere? Mire usted. Lo que usted va a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que usted va a hacer lo siguiente. A ver, déjeme ver cómo le congelo a la pantalla para que usted pueda visualizar. Bueno, podríamos hacer esto también, sí, considero que podríamos hacer esto. Observe. Para encontrar este factor, usted divida, en este caso, los 136 días que ha elaborado este trabajador. Divido estos 136 días, les voy a dividir para el total de días sumados, que en este caso es precisamente los 10.062 días que tiene la sumatoria. Entonces, de esta manera se encuentra el factor del 10%. Repito, tomo los días laborados de este trabajador, que en este caso son 90, y divido para el total de días. Para el total de días que usted puede ver que es precisamente los 10.062. Entonces, tengo que hacer esa división. Última vez que le repito. Tomo los días laborados. Tomo los días laborados de este trabajador, 360, dividido para el total de días laborados de todos los trabajadores, que en este caso es precisamente los 10.062. Y así encuentro el porcentaje.
Entonces usted ya le he explicado, ya sabe cómo encontrar este porcentaje. Ahora sí, para encontrar la siguiente columna, que es el valor distribuido del 10%, procedemos de la siguiente manera. Simplemente lo que voy a hacer aquí es otra multiplicación que consiste en lo siguiente. Vamos a tomar el valor del 10% que hay que distribuir, que en este caso es de 7,000, y vamos a multiplicar por el porcentaje de distribución. Observemos. Tomamos el 10% y multiplicamos por el porcentaje de distribución. Nada más. Eso es todo. Repetimos para el siguiente empleado. Tomamos el 10% y multiplicamos por el porcentaje, que en este caso es 0,89. 10% por 0,89. ¿Sí? Y de esa manera. Y por si acaso, si no me entendió, la última vez. Tomamos el 10% y multiplicamos por el porcentaje de distribución. Entonces, vamos a comprobar. Listo, mire. Así es como se hace. Entonces, esa es la forma de encontrar la distribución del 10%. Usted lo tiene que hacer de esta manera para cada uno de los empleados. ¿Y cómo sabe si está bien o mal hecho? Porque al final la sumatoria de toda esta columna que usted hizo la distribución del 10%, como usted puede ver, 7,000, tiene que estar debidamente cuadrado con la totalidad. Y como usted ve, efectivamente está cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a encontrar los porcentajes de distribución del 5%. Los porcentajes de distribución del 5% se obtienen a través de dos factores, el factor A y el factor B. Nos apoyamos en el instructivo y nos dice lo siguiente. Cálculo del 5% de participación de utilidades. Escuche bien. El valor que debe percibir cada persona, trabajador o extrabajador por concepto del 5% de participación de utilidades se obtiene a través de dos factores. El factor A. El factor A, que es el resultado de la multiplicación del tiempo laborado anual de la persona, trabajador o extrabajador, expresado en días por el número de cargas familiares que la misma acredite ante el empleador. Entonces vamos a encontrar el factor A. Entonces el factor A se obtiene multiplicando los días laborados por las cargas familiares y de esa manera se encuentra el factor A. Mire, de esa manera se encuentra el factor A. Esa es precisamente la forma de encontrar el factor A. Entonces, es algo bastante sencillo, bastante simple. Y para encontrar el factor B, nos dice lo siguiente. El factor B. Factor B, que es el resultado de la suma del factor A de todas las personas trabajadoras y extrabajadoras. Vamos a ver cómo se obtiene el factor B. Es la suma, dice, de toda la columna del factor A. Es la suma de toda la columna del factor A. Entonces usted baje
toda la columna del factor A y vea cuánto es la sumatoria. La sumatoria de toda la columna del factor A es 12.190. Esa sumatoria le dice que es precisamente el factor B. Esa sumatoria le dice que es precisamente el factor B. Es así de fácil, ¿no? Entonces, la sumatoria de toda la columna del factor A es el factor B. Y ya lo tenemos listo. Entonces, ya está calculado el factor A y está calculado el factor B. Muy bien. Y finalmente, vamos a encontrar el valor a distribuir del factor tomando en cuenta el factor, ¿no? Entonces, finalmente nos dice que debemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer una operación. Vamos a tomar el 5% del valor a distribuir entre todos los trabajadores del 5%. Vamos a multiplicar por el factor A y vamos a dividir para el factor B. Es decir, tenemos que aplicar esta fórmula para encontrar el valor distribuido. Apliquemos la fórmula. Tomo el factor, tomo las utilidades que voy a distribuir del 5%, que en este caso es 3.991, dice, por el factor A. Entonces tengo que multiplicarlo por el factor A, ¿correcto? Multiplico por el factor A, cierro paréntesis y divido para el factor B, que en este caso es 12.190. Entonces le divido para 12.190. Y ese es el valor a recibir por concepto del 5%, 44,53. Le repito por segunda y última vez. Abro paréntesis. Tomo el valor de la utilidad que corresponde al 5%, que en este caso es 3.000. Multiplico por el factor A, que en este caso el factor A es 90. Multiplico por el factor A y divido para el factor B, que en este caso es precisamente 12.190. Y nada más, y aplico la fórmula. Bueno, naturalmente, esto se lo puede hacer aplicando, por supuesto, fórmulas, ¿no? Entonces aquí yo ya le estoy dejando todo con fórmulas para su correcta aplicación. Entonces, de esa manera hemos encontrado la distribución del 10% y del 5%. Y bueno, aquí el archivo de Excel le va a ser de mucha ayuda. Finalmente, sumo el valor distribuido del 10% más el valor distribuido del 5% y eso se constituye en mi total a recibir. Eso se constituye en mi total a recibir. No se olvide. Sumo el valor distribuido del 10% más el valor distribuido del 5% y la suma de estos dos es precisamente el total a recibir. Y así tendría usted el cuadro de utilidades, que le puede ser de mucha ayuda si usted desea ya tener listo calculado las utilidades. Ahí le dejo este archivito que es bastante utilitario, que usted lo puede reemplazar con fórmulas, con los valores que usted tenga. Pero también, pero también es necesario, ¿no es cierto? Es necesario calcular el salario digno, porque también le suelen pedir el salario digno. También le suelen pedir el salario digno. Entonces, vamos a ver el tema del salario digno que también, y ya voy contestando sus preguntas. No se preocupe que sí le vamos a contestar sus preguntas.
Y aquí tenemos la información para el salario digno. El tema del salario digno es meramente informativo, dado que en la actualidad ningún trabajador tiene derecho al salario digno, ¿no? Porque así usted gane el básico, usted supera sin ningún problema el salario digno. Pero de todas maneras, cuando se hace la legalización de utilidades, usted tiene que informar el salario digno. Entonces aquí también tiene el formato para el cálculo del salario digno. Nosotros tenemos que mantenernos atentos y observar si ya fue publicado precisamente el salario digno. Hasta la última vez que yo le revisé, aún no teníamos publicado el salario digno. Déjeme consultarle brevemente si ya está publicado el tema del salario digno, justamente para ver si lo podemos compartir. Sí, efectivamente ya se ha publicado el salario digno. En este caso, el salario digno es de 465,39. Entonces, vamos a actualizar salario digno 2022. Antes estaba con el 2021, salario digno 2022, por el valor que nos dice que es de 465,39. 465,39, ahí ya queda debidamente actualizado. Ese es el salario digno. Para el cálculo del salario digno, simplemente vamos a poner aquí el número de cédula de los trabajadores, el nombre de los trabajadores, la ocupación, que es el código sectorial, cuánto es lo que ha recibido por concepto de 13º en el 2022. Usted debe informar cuánto ha recibido por concepto de 14º en el 2022. ¿Cuánto ha recibido por concepto de sueldos o salarios 2022? Fondo de reserva 2022. Comisiones recibidas en el año 2022. Beneficios adicionales en el año 2022 y utilidades recibidas en el 2022, pero que corresponden al 2021. La suma de todos estos componentes que usted los está viendo es lo que se denomina total de ingresos, que es la suma que usted ve aquí precisamente. Entonces, ahí está la suma. Todos esos debe sumar. Adicionalmente, vamos a informar cuántos días ha trabajado esta persona, número de días trabajados, que esto lo puede obtener del cuadro de distribución de utilidades. Y aquí se calcula de forma automática el salario digno, ¿no? Ahí está precisamente. Permítame un ratito. Ok, listo. Entonces, les iba comentando, ¿no? El tema del salario digno. Si bien el salario digno se lo debe presentar de carácter informativo, el salario digno sí se lo debe presentar de carácter informativo. Y para esto se debe tomar en cuenta todos los ingresos del trabajador, como es el caso del 13º, el 14º, los sueldos y salarios que ha percibido en el año, el fondo de reserva, las comisiones recibidas, los beneficios adicionales, utilidades recibidas en el 2022, pero que corresponden al 2021. Y lo que usted debe hacer es sumar todito esto. Suma todito esto y esto precisamente es el total de los ingresos. Perfecto. Adicionalmente, usted necesita conocer los días laborados, que son los mismos días que usted utilizó precisamente para el cálculo de las utilidades, que son estos, ¿no? Los mismos días. Los mismos días que usted utilizó para el cálculo de utilidades es lo que usted tiene que registrar efectivamente en el salario digno. Y lo que vamos a hacer aquí es una multiplicación de los días trabajados, en este caso, por ejemplo, 135 días,
multiplicado por el salario digno. Entonces, ahí tenemos el salario digno anual que le corresponde a esta persona. Aquí, haciendo esta multiplicación. Espéreme un ratito ya. A ver, salario digno anuales, ¿no? Entonces dice que vamos a tomar el salario digno del 2022. Claro, hay que dividir para 30 y multiplicar por los números de 10. Ahí sí está, tiene toda la razón. Vamos a hacer la operación para que usted lo vea, ¿no? Tomamos el salario digno, abrimos un paréntesis, tomamos el salario digno, que es el mensual, dividido para 30, para hacerle diario. Y esto multiplicado por los días trabajados. Y ahí tiene usted el salario digno anual. Esa es la forma, ¿no? Para llegar al salario digno anual. Le repito, a pesar que como todo está con fórmulas, pero de todas maneras le repito, por un acaso. Toma usted su salario digno establecido según el Ministerio de Trabajo, le divido para 30 días para que se haga diario y multiplico por el número de días trabajados. Y de esa manera encuentra usted el salario digno anual, que esa es el dato que usted necesita. Y finalmente, lo que usted hace es precisamente una comparación del total de ingresos menos el salario digno anual. Usted lo que va a hacer es una comparación del salario de su total de ingresos, resta el total de ingresos menos el salario digno anual. Hace una diferencia, tiene que restar. Entonces usted debe restar el total de ingresos menos el salario digno anual. Y eso, precisamente, usted hace una diferencia y si la diferencia es negativa, usted aquí tiene que buscar los valores negativos. Si es que en alguna diferencia es negativa, justamente ese empleado tiene derecho al salario digno y que tiene que ser pagado hasta el 30 de marzo. ¿Sí? Entonces, ahí justamente en esa columna que dice diferencias, usted va a buscar aquellos valores que tengan saldo negativo. Y justo de los empleados que tienen saldo negativo, usted tiene que precisamente pagar ese salario digno y la fecha máxima de pago es precisamente hasta el 30 de marzo. Pero como le digo, normalmente no suele pasar eso, ¿no? Porque el salario digno normalmente es superado sin ningún problema por el sueldo básico más los beneficios sociales. Es más, para que se dé cuenta justamente por qué digo que normalmente casi nadie, de hecho nadie, yo he visto que gane el salario digno. Mire, ¿por qué le digo eso? Si usted observa, el salario digno del 2022, según lo que ha establecido el Ministerio de Trabajo, es 465,39. Y usted solamente así ganar el básico. Supongamos que usted gana un sueldo básico. El sueldo básico para el año 2022 era de 425, más el 13º, esto dividido para 12, $35. Y ya solo ahí, si mal no me equivoco, usted ya estaría superando el salario digno. Déjeme ver cuánto le suma hasta ahí. Solo con el 13º. Claro, le falta solo $5. A esto sumemos el 14º, que es un sueldo básico, ¿no es cierto? Dividido para 2, que es otra vez otro 35. Solamente
Entre el sueldo básico más el 13º y el 14º, usted ya supera. Mire. Entonces, por eso es que todos superamos el salario digno y por lo tanto no recibimos nadie esa compensación de salario digno, porque ya con el sueldo y con los beneficios automáticamente se pasa. Bueno, finalmente, aquí tenemos el cuadro para calcular las utilidades. Acá también tenemos, ¿no es cierto?, el cuadro del salario digno para que usted lo pueda calcular. Ahí está todo con fórmulas. Está listo. Y estas son las plantillas que usted puede utilizar precisamente para calcular sus utilidades. Tanto las utilidades como el salario digno sin ningún tipo de problema. Vamos a ver qué más tenemos en este archivo para que usted lo vea y lo identifique, ¿no? Bueno, en este archivo también están los códigos sectoriales que ya le enseñé cómo descargar. Aquí tenemos un archivo adicional de las cargas familiares y aquí tenemos la planilla consolidada del IES para determinar cuántos días han trabajado. Y como le decía, aquí tiene usted el cuadro para el cálculo de utilidades, debidamente ya está parametrizado, está para que usted lo pueda llenar con sus datos. Aquí está el salario digno también. Entonces, este es el archivo de Excel. Lo que vamos a hacer posteriormente es explicar cómo se hace la legalización de utilidades en el Ministerio de Trabajo.